Hermanos, ¿cómo están todos? Te habla tu hermano Richard Vargas. En este video quiero que la palabra de Dios sea la que mayormente hable acerca de la verdadera interpretación de Mateo 7:21. Una persona una vez me dijo, no, este pasaje tiene mucha tela que cortar, pero si interpretamos bien el texto que habla acerca de la voluntad del Padre, nos damos cuenta que no hay mucha tela que cortar, sino simplemente lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchas personas cuando le preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Tiene que ser la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Te dicen, bueno, tienes que meterte a la iglesia, tienes que ayunar mucho, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que hacer silicio, tienes que guardar santidad, tienes que apartarte, tienes que dejar de usar ciertas ropas, tienes que dejar de decir ciertas palabras, tienes que hacer la obra, tienes que evangelizar, leer la Biblia, orar, vigilar, un sinnúmero de cosas. Pero realmente si nos fijamos bien de lo que está hablando el texto, la introducción que el Señor hizo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Evidentemente, estas obras, este evangelio de obras, es un evangelio que no está siendo aprobado en este texto por el Señor Jesucristo. Este evangelio de hacerle autorreclamación al Señor, de que hicimos obras, de que hicimos milagros. En este caso, el profetizar se refiere a predicar la palabra de Dios en el nombre de Jesús, ya que la palabra del Señor dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En este caso, profetizar es predicar la palabra de Dios. Ese no es la forma, no es el evangelio, porque está el evangelio de las obras y el evangelio de la fe. El Señor está reprobando este evangelio de obras, que esta no es la voluntad del Padre, el evangelio de que hicimos, de que yo hice, de que yo hice, de que yo hice, y por eso no merecemos la entrada al cielo. Las obras son buenas y el evangelio está lleno de obras, pero para entrar al cielo es únicamente con la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesús acerca de la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 39, 40. El Señor nos dice que la voluntad del Padre es que oigamos, que el que oye su palabra, el que oye, el que lo escucha, el que ve al Hijo de Dios y crea al que lo envió, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, la voluntad del Padre es que le creamos al Hijo, que le creamos al Hijo su evangelio, porque eso fue lo que Él mandó al Hijo, a morir por nuestros pecados, a pagar nuestros pecados, a hacer la propiciación por nuestros pecados y a darnos vida eterna. Ese fue el mandato del Padre, esa es la voluntad del Padre que envió a Jesús. Por eso Él dice en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pues este es el evangelio, esta es la voluntad del Padre, que escuchemos con fe al Hijo de Dios, que le creamos, como dice en Juan 3:16, para, como dice en Juan 3:18, no venir a condenación. Esta es la voluntad de Dios. No es un evangelio de obras, sino un evangelio que nos justifica por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12, 49 y 50. Jesús vino a hacer lo que Dios le mandó a hacer, lo que el Padre le mandó a hacer.
esta es la voluntad del Padre, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, este es el Evangelio. Por eso el Señor dice, no todo. Esta es la interpretación original. El que me diga Señor, Señor, porque en aquel día muchos me autorreclamarán de que hicieron grandes obras en mi nombre. O sea, eran denominaciones que conocían el Evangelio, pero lamentablemente no eran conocidos por Dios, porque para ser conocidos por Dios hay que tener fe en la obra redentora de Cristo y recibir el sello del Espíritu Santo, para así que nuestro espíritu vuelva a vivir ante la presencia de Dios, ya que nuestro espíritu estaba muerto, pero por el sello del Espíritu Santo volvemos a vivir. Entonces somos reconocidos como hijos de Dios. La palabra dice que hijos de Dios son aquellos que tienen el Espíritu Santo. Estos son los conocidos por Dios. Entonces vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra. Efesios 1, del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta fue la voluntad de Dios, hacernos sus hijos por medio de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Esto fue lo que el Padre quiso. Esta era su voluntad, que creamos con fe, porque nuestras obras no nos pueden a nosotros justificar ni dar la justicia necesaria para entrar a los cielos. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, según su benevolencia, según la bondad de Dios, se propuso a darnos a conocer cuál era el misterio de que la voluntad del Padre sea poner la fe en el Hijo de Dios, en el Cordero que lavó nuestros pecados con su sangre. Esa fue la voluntad del Padre, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta era su voluntad en Cristo Jesús, por medio de la fe, justificarnos para nosotros entrar al cielo, no con la justicia de nuestras obras, sino con la justicia que nos es imputada por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, cuando dice nosotros lo que primeramente se refería a los judíos, Israel, que esperaban al Mesías. En Él también vosotros, o sea, en Él también ustedes ahora gentiles, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto no es para todos. Esto es para los que genuinamente han creído en el Evangelio, que no le han puesto pero al Señor, que saben que el Señor perdonó todos sus pecados pasados, presentes y futuros, que le dio vida eterna, una salvación perpetua. Cuando el Espíritu Santo detecta que una persona tuvo esa fe profunda, genuina, entonces lo sella para el día del arrebatamiento. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:5. El Espíritu se recibe por fe, dice la palabra del Señor, no por predicar mucho, no por ir a muchas vigilias, no por orar mucho, no por estar en todas las actividades de la iglesia y tener todos los cargos y ser el más obediente al pastor. El Espíritu se recibe por la fe, para que, como dice en Efesios 1, 13 y 14, que Él nos sella hasta el día del arrebatamiento. Para esto es el Espíritu Santo, para sellarnos para el día del arrebatamiento, por haber oído el Evangelio y creído con todo el corazón. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Romanos 8:11. El Señor transformará nuestro cuerpo en cuerpo glorificado por el Espíritu Santo, por el sello del Espíritu Santo, por haber creído en el Evangelio y haber oído la palabra de verdad. Por eso recibimos el sello para el día de la redención. Por esto, la voluntad del Padre es que en Cristo Jesús escuchemos el Evangelio, creamos con fe, con una fe genuina, intrínseca de que Cristo fue la propiciación, pagó todos nuestros pecados y nos dio vida eterna. Por medio de esta fe recibimos la justificación para entrar al cielo. Según dice en el capítulo 5, verso 1 de Romanos, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esta es la voluntad de Dios, que creamos con todo el corazón en la obra redentora que Cristo hizo. Aquí no hay mucha tela que cortar. Aquí el contexto es un solo. Y todos los apóstoles y la Biblia lo corroboraban. La voluntad del Padre es santificarnos, justificarnos por medio de la fe, no por nuestras obras. Porque por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado, según dice Romanos 3:20. Porque todas las denominaciones, las iglesias pentecostales, evangélicas, neopentecostales, pentecostal apostólica, pentecostal unida, la MI, todas las iglesias, denominaciones del evangelio, muchas, la gran mayoría, dependen de las obras de la ley. Han ligado el evangelio de la fe. Como dice nuestro hermano David Bernal, el evangelio de la serpiente es el evangelio que tú te crees que por tus obras puedes autorreclamarle a Dios para entrar al cielo. Pero el evangelio de la fe fue el que predicó el apóstol Pablo, el que el Padre mandó al Hijo a darnos a nosotros. Desde Isaías Dios dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién, 800 años antes, Dios, por medio del profeta Isaías, el Espíritu habló de la anunciación de la fe en esa obra redentora, en Isaías 53, verso 1. Pero sigamos, porque la justificación de nuestras almas no es por las obras que nosotros hagamos, sino por la fe de Cristo. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos capítulo 10 del 8 al 10. Entonces, en esa voluntad, por eso dice: no todo el que diga Señor, Señor. Es que no todo el que dice Señor, Señor es conocido por Dios. Porque por medio de ese evangelio de obras, el Señor le dirá nunca. No fue que un tiempo lo conoció y otro tiempo Dios se equivocó. Dios se equivocó y dijo: no, yo te conocí un tiempo, pero ya dejé de conocerte. No, nunca te conocí, nunca fueron conocidos por Dios, no importando todo el tiempo que tuvieron en el evangelio. Inmediatamente, yo creo que el evangelio, el sacrificio de Cristo, necesita que yo le añada algo más. No estoy creyendo con todo el corazón que Cristo fue la propiciación por mi pecado. Quiero poner más de mis méritos, un evangelio merecido, porque yo oro, porque ayuno, porque guardo santidad, porque una salvación merecida, comprada, porque yo hago obras de caridad, obras de justicia, merezco la salvación. Y ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es un evangelio que nos da la justificación por medio de la fe. En esa voluntad del Padre, de que nosotros tengamos fe, que el que oye al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por esa fe, la justicia de Cristo es imputada a ti y a mí, para que entremos al reino de los cielos. No con la justicia de las obras es que entraremos, porque esa justicia es reprobada por el Señor. La justicia que es aprobada es la que Cristo nos imputa por medio de la fe.
justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y vemos que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Romanos 3:20. En Gálatas 2:16 dice, porque nosotros también creemos en Cristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Entonces, todas estas denominaciones están dependiendo de las obras de la ley para ser justificados. Nosotros siempre pecaremos. Hay una ley de pecado en nosotros que nos lleva a hacer lo que no queremos, porque lo que no queremos eso hacemos. Entonces, en esta voluntad de que creamos con fe en el Evangelio, con una fe genuina, entonces es que recibimos la santificación para entrar al reino de los cielos. Dice la palabra que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Hebreos 10:14. Hermano, con una sola ofrenda. Fue con la obra de Jesucristo. Tú no necesitas ya más esfuerzo. Descansa, entra en el reposo del Señor sabiendo que por medio de la fe tú eres justificado, santificado, limpiado, purificado para entrar al reino de los cielos. Entonces vamos a tener fe en la obra redentora de Cristo y no en ese evangelio, esa imitación de evangelio. Un evangelio ligado con la ley, un evangelio mezclado con las obras de la ley. No somos justificados por ninguna obra, sino por la fe en la obra de Cristo. Entraremos al cielo. Y ese es el evangelio que el Señor aprueba, el evangelio que nos justifica en la obra de Cristo. Síguenos en todas nuestras redes sociales, @JC Luz y Vida.